Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y con este vídeo terminamos esta serie dedicada a la terapia de reprocesamiento del dolor. En este vídeo, en este último vídeo, vamos a ver qué herramientas debemos utilizar para vencer al miedo y con ella ya estaremos listas para comenzar nuestra recuperación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo vencer al miedo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener confianza en el proceso. Para vencer al miedo, desarrollaremos una serie de estrategias que serán diferentes en función del grado de intensidad de nuestro dolor. Durante este proceso habrá altibajos, habrá periodos de mejoras, pero también habrá recaídas. Lo que es importante es que debemos mantener el rumbo, es decir, confiar en el proceso. Para vencer al miedo hay que enfrentarse a él, ¿vale? Para superar el miedo hay que enfrentarse. Hay que exponerse a aquello que nos lo provoca, ese miedo. Igual que se vencen las fobias con la exposición gradual, pues igual así debemos exponernos nosotros de forma gradual para vencer este miedo. La exposición es un arma de doble filo, ya que con la exposición puede que reduzcamos nuestro dolor, pero también puede aumentarlo. Por eso hay que hacerlo desde la sensación de seguridad que nos proporciona, ¿de acuerdo? Con el seguimiento somático veíamos que lo realizábamos exponiéndonos a nuestro dolor, pero desde una sensación de seguridad. ¿Y cómo vencer al miedo? Pues acumulando experiencias correctivas. Con el seguimiento somático, al llevar la atención al dolor desde una perspectiva segura, lo que conseguimos es superar el miedo y reconfigurar nuestro cerebro. Una vez que te sientes seguro durante la exposición a la fuente de nuestro miedo, eso es lo que llamamos una experiencia correctiva, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener experiencias correctivas para superar nuestro dolor, ¿de acuerdo? Cuantas más experiencias correctivas tengamos, más fácil será superar ese dolor. Mediante el seguimiento somático, digamos que es una modalidad de exposición cuidadosamente diseñada para generar estas experiencias correctivas. Han sido muchos años en los que el cerebro ha aprendido erróneamente las características del dolor, con lo cual necesitamos acumular muchas experiencias correctivas realmente para vencer al miedo. Pero también durante el proceso va a haber recaídas, lógicamente, ¿de acuerdo? Ya que cuando hacemos una exposición acompañada de sensación de seguridad, conduce a experiencias correctivas. Mientras que si la exposición la acompañamos de sensación de peligro, conduce a que el miedo se haga más poderoso y produciendo una recaída. Es decir, no pasa nada porque va a haber recaídas durante el proceso, ¿vale? Las recaídas suceden, pero son temporales. Siempre habrá recaídas, no hay que preocuparse porque las recaídas son normales. Las recaídas realmente son como baches en el camino que nos conduce a una vida sin dolor. Con lo cual, lo que pueden hacer es ralentizarnos, pero si mantenemos el rumbo, no conseguirán detenernos estas recaídas. Volvemos a repetir que lo que hay que tener es confianza en el proceso que vamos a seguir. También habrá, para vencer al miedo, algunas veces que realizar conductas de evitación. Así como la exposición consiste en enfrentarnos a la fuente de nuestro miedo, la conducta de evitación va a consistir en intentar eludir nuestro temor, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la conducta de evitación como una estrategia eficaz también realmente para vencer al miedo. Las personas se suelen sentir culpables al utilizar conductas de evitación, ya que parece muchas veces como que se huye del problema, pero realmente la conducta de evitación es una estrategia también para vencer al miedo. Y sería cualquier cosa que realices para evitar el dolor. Puede ser simplemente adoptar alguna postura antiálgica, ponerte calor, darte masajes, es decir, cualquier conducta que nos haga evitar ese dolor, pues sería una conducta de evitación. Y ya veremos un poco cuándo utilizar esas conductas de evitación. Entonces, ¿cómo eliminamos nuestro dolor? Pues maximizando las experiencias correctivas mediante el seguimiento somático y minimizando las recaídas con las conductas de evitación. Ya hemos visto que las recaídas son normales. No debemos preocuparnos ni castigarnos, ya que ello conseguirá ponernos al final al cerebro en alerta máxima, ¿de acuerdo? Con lo cual, simplemente saber que existen las recaídas, pero que son baches en el camino, digamos, para nuestra recuperación.
Entonces, ¿cuál sería un poco el proceso a seguir? El proceso a seguir va a tener en cuenta nuestro dolor, ¿de acuerdo? Dependiendo de la intensidad de nuestro dolor, adoptará unas estrategias u otras. Y lo que nos va a hacer es ayudar a tener experiencias correctivas, evitando al máximo las recaídas, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso a seguir va a ser diferente si padecemos dolor intenso, va a ser diferente a cuando el dolor sea bajo o moderado o cuando no experimentamos dolor, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco el proceso a seguir en cada modalidad. Cuando padecemos dolor intenso, lógicamente el cerebro lo que hace es sentir un gran peligro, con lo cual en este caso va a ser imposible tener una experiencia correctiva, por lo que no haremos el seguimiento somático. Y en este caso lo que haremos serán conductas de evitación, ¿de acuerdo? No hay que enfrentarse al dolor. Presionar demasiado lo que nos llevará es a una recaída, ¿vale? Siempre hemos visto que para realizar el seguimiento somático debíamos tener una sensación de seguridad, ¿de acuerdo? Si luchamos contra el dolor, lo que pondremos al cerebro en alerta máxima y reforzaremos la idea de que nuestro dolor es peligroso, ¿de acuerdo? A la vez, tenemos que enviarnos mensajes de seguridad para calmar nuestro estado de alerta. Mensajes de seguridad pueden ser, por ejemplo, como tengo un dolor intenso de espalda, pero como ya tengo asumido que realmente no tengo ninguna lesión, sino que es el cerebro que está interpretando mal la señal, pues no me preocupo, no hay por qué preocuparse. Me digo que todo va a ir bien, esto es temporal, ¿de acuerdo? Hay que dar mensajes de seguridad. E intentar que el episodio sea lo más tolerable y corto posible. En el caso de que el dolor sea bajo o moderado, aquí ya sí que desarrollaremos las experiencias correctivas. Este es el momento de realizarlas, las experiencias correctivas. ¿Y cómo deben ser esas experiencias correctivas? Pues ya también lo vimos en el vídeo anterior, es decir, tienen que ser de baja intensidad, es decir, que tiene que ser placentera, sin esfuerzo, ¿vale? Sin presionarnos y con independencia del resultado. Esto ya también lo vimos, es decir, lo vimos en el vídeo anterior, el seguimiento somático hay que realizarlo de forma relajada, segura y sin esperar ningún resultado. ¿Cuánto debe durar la sesión de este seguimiento somático? Pues igual, podríamos asimilarlo a, por ejemplo, cuando aprendemos a montar en bicicleta, ¿de acuerdo? Al principio posiblemente solo duraremos unos segundos y con el tiempo, con la experiencia, pues iremos aumentando más el tiempo. Si nos sentimos que estamos forzando, dejamos de hacerlo. Siempre hemos dicho que tiene que ser desde una sensación de seguridad, ¿vale? Se realiza correctamente el seguimiento somático si nos sentimos bien, relajados y seguros. Si no, paramos. ¿Y con qué frecuencia? Pues es más importante la calidad que la cantidad. Lo principal es la mentalidad y el espíritu con que lo hacemos, ¿de acuerdo? Si disfrutamos con la experiencia, lo practicamos todas las veces que queramos. Pero si empezamos a obsesionarnos, a preocuparnos, a intranquilizarnos, disminuimos la frecuencia, ¿vale? Es decir, siempre hay que hacerlo desde una postura, digamos, relajada y segura. Y cuando no experimentamos dolor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente, cuando no sentimos dolor, no podemos realizar experiencias correctivas. Ya vimos que realmente el seguimiento somático lo hacíamos exponiéndonos al dolor. Lógicamente, si no tenemos dolor, es imposible hacer experiencias correctivas. Y por otro lado, tampoco es susceptible de sufrir recaídas si no tenemos dolor, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer son técnicas para disminuir los pensamientos negativos y potenciar los sentimientos positivos. Y lo haremos a través de la compasión hacia uno mismo, capturando nuestros miedos y abrazando las sensaciones positivas. Vamos a ir viendo uno por uno. Compasión hacia uno mismo. Tenemos que cambiar un poco la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, realmente. Merecemos tratarnos con más amabilidad y respeto del que realmente lo hacemos. Hay que ser más comprensivos y pacientes con uno mismo. De esta forma alimentamos un poco nuestras sensaciones positivas y hay que eliminar esos pensamientos negativos hacia nosotros mismos que tenemos. Por otro lado, hay que capturar nuestros miedos, es decir, no aceptar esos pensamientos negativos que tenemos. Para ello, nos fijamos en el pensamiento que nos produce miedo y lo que hacemos es lo dejamos pasar, ese pensamiento. Es decir,
no nos recreamos, no hacemos una hipervigilancia, no rumiamos más ese pensamiento, sino que lo dejamos pasar y no lo creemos. Y a la vez nos enviamos mensajes de seguridad, ¿vale? De esta forma, si afrontamos nuestros miedos, el dolor desaparecerá. Y el tercer elemento era abrazar las sensaciones positivas, ya que muchas personas que sufren dolor crónico lo que hacen es estar hipervigilantes, es decir, que exploran continuamente su cuerpo en busca de problemas. Esto nos hace estar muchas veces en alerta máxima y nos volvemos un poco paranoicos, y ante cualquier punzada o sensación mínima corporal que se nos presente, pues ahí digamos que somos un poco catastrofistas y pensamos siempre lo peor, ¿de acuerdo? Nos hace centrarnos muchas veces en las sensaciones negativas y nos aislamos de las positivas. Y lo que hay que hacer es eso, abrazar las sensaciones positivas, ya que contribuye a que nuestro cerebro se sienta más seguro. Entonces, el modo en que nos tratamos a nosotros mismos es muy importante. Es decir, hay que cultivar la autocompasión, hay que afrontar nuestros miedos y que hay que aceptar los sentimientos positivos. De esta forma estaremos dando los pasos necesarios para ayudar a nuestro cerebro a sentirse más seguro. Lógicamente, cuando nos presentemos dolor, tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que utilizar las técnicas vistas para mantener un cerebro seguro y sin dolor. Debemos seguir cuidándonos de forma permanente. Y con esto lo que conseguimos es un cerebro más resiliente, con más capacidad de recuperarse ante la adversidad que se presente en el futuro. Entonces, ¿cómo va a ser un poco el proceso, el día a día de este proceso? El proceso, lógicamente, no es lineal. El mismo día podemos pasar por los 3 estados de dolor. Lo que sí sabemos es la estrategia a seguir en cada estado para que nuestro cerebro se encuentre seguro. ¿De acuerdo? Muchas veces tenemos tendencias a emocionarnos si el dolor desaparece o decepcionarnos si el dolor retorna. ¿Vale? Entonces, lo que hay que cambiar es un poco la perspectiva de todo esto. Realmente, si reaparece el dolor tras un periodo de no dolor, lo tomaremos, al final hay que tomárselo como una oportunidad para acumular experiencias correctivas que refuercen el cerebro, que nos refuercen, ¿de acuerdo? Otro de lo que nos va a ocurrir en este periodo, en este proceso, es la aparición de ráfagas de extinción, ¿vale? Ya que los comportamientos adquiridos durante mucho tiempo al final no se rinden sin luchar, van a luchar por seguir comportándose así, ¿de acuerdo? El miedo lleva mucho tiempo formando parte de nuestras vidas y el cerebro se resiste a que desaparezca sin protestar. Cuando comience a remitir nuestro dolor, es posible que aparezca un dolor intenso que haga volver al ciclo del dolor-miedo. Esto sería un poco lo que se llaman ráfagas de extinción, aparición de dolor intenso cuando empieza la recuperación. ¿Por qué? Porque el cerebro se resiste a rendirse, digamos, a cambiar su comportamiento. Esto es parecido a, por ejemplo, si a una rata, por ejemplo, tiene aprendido que pulsando una palanca le da un pedazo de comida, pues la rata, con el tiempo, cada vez que tenga hambre, pulsará la palanca y recibirá la comida. Si esa palanca deja de funcionar, la rata la va a pulsar y ante la aparición al ver que no aparece la comida, en un primer momento la va a pulsar reiteradamente hasta que se canse y vea y abandone, ¿no? Y que deje ya de pulsar la palanca o vea que no responde con la comida. Pues el cerebro, digamos, funciona de la misma forma. El cerebro va a intentar resistirse, pero la solución es seguir aplicando las mismas técnicas, ya que al final esa ráfaga de extinción pasará. Bueno, con todo lo que hemos visto, digamos que ya estamos listos para comenzar a abordar nuestro propio dolor. Hemos aprendido cómo se genera nuestro dolor y el increíble poder que tiene nuestro cerebro, y sabemos cómo actuar en cualquier circunstancia. Hemos hablado de todas las técnicas, hemos hablado del seguimiento somático, del proceso que hay que seguir, de la exposición al dolor, de cómo son las experiencias correctivas, de las conductas de evitación, de las recaídas y de las ráfagas de extinción. Es decir, con todas estas herramientas ya tenemos
sabemos cómo actuar en cualquier circunstancia. Y lo que tenemos que hacer es confiar en el proceso, pero también tenemos que confiar en nosotros mismos, ¿de acuerdo? El dolor nociplástico, es decir, una vez que hemos aceptado ya que realmente nuestro dolor no tiene ninguna lesión subyacente, el dolor nociplástico lo que nos da el poder es de solucionar nuestro propio dolor. Por otro lado, hay que ser paciente con uno mismo, ¿de acuerdo? Se requiere tiempo para formar nuevos hábitos y cada día que pasa modificamos el cerebro un poco más. Vivimos ahora actualmente en la era de la inmediatez. Todo lo queremos ya, ahora, pero hay que comprender que llevamos muchos años con una educación errónea acerca del dolor y que no es fácil el cambio. Con lo cual tenemos que tener mucha paciencia, ser muy constantes y tener confianza en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez llegado a este momento ya, sería ahora el momento ya de cada uno recorrer nuestro camino. Hemos recibido una caja de herramientas, pero somos cada uno de nosotros quienes tenemos que utilizarlas para salir del dolor. ¿De acuerdo? Cada persona tiene unos miedos diferentes a los que vencer y cada uno tiene que forjar su propio camino para conseguirlo. Así que, llegado a este momento, yo lo único que os deseo es muy buena suerte en la lucha. Para el que quiera profundizar, digamos que estos vídeos de la terapia de reprocesamiento del dolor es un resumen de este libro de Alan Gordon y Alon Zip, que es Terapia para el Dolor Crónico. Entonces, para el que quiera profundizar en el tema, pues yo aconsejaría que comprarlo, ¿de acuerdo? Y nada más, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Igualmente darle al like para apoyar al canal y compartirlo con vuestros amigos, y si no os habéis suscrito, pues suscribiros y activar las notificaciones para no perder los próximos vídeos. Igualmente, como siempre digo, si queréis dejar algún comentario, abajo en comentarios lo podéis realizar. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.